Bueno, entonces empezamos aquí en el Libius 7, le damos nuevo Word File y, y vamos a trabajar con datos anuales desde 1970 hasta 1999, que es el ejemplo que está en el libro de Gujarati para el tema de COIC. Entonces importamos los datos desde Excel. Aquí pues yo ya tengo listo el archivo, pero entonces voy a ponerlo también en la descripción del video para el que quiera poder hacer el mismo proceso que yo estoy haciendo aquí. Entonces para mi caso tengo datos desde B4, entonces vamos a darle los siguientes valores. El gasto en consumo personal per cápita lo voy a poner en función del ingreso disponible per cápita. Ya he importado las dos columnas que me interesan y a esta ecuación la voy a llamar ecuación COIC, que es el tema que estamos trabajando ahorita. Entonces ponemos la variable dependiente gasto en consumo personal per cápita, la ponemos en función del ingreso disponible per cápita y esta y ponemos a la variable dependiente rezagada en un periodo. Esto lo hace COIC debido a que él dice que, o pues como tal, las progresiones geométricas tienen rezagos que pueden tender al infinito. Entonces simplemente lo que se hace es poner una variable dependiente, luego una variable independiente acompañada de una variable de un término constante, y entonces colocamos todos los rezagos posibles, los colocamos en esta única variable. No lo vamos a corregir como tal ni por new west ni por white, dado que no nos interesa como tal mirar eso en este momento, sino que lo que más nos interesa ahora es mirar los resultados y el análisis. Entonces, teniendo este gráfico que ya lo he pasado acá a la diapositiva, entonces procedamos a hacer la explicación correspondiente. Si ya tenemos como tal este dato resultado de EBIOS, que como vemos los test estadísticos son mayores a 2 en valor absoluto y el R cuadrado se ajusta demasiado bien, de hecho. Entonces procedemos a lo siguiente: analizar cuál es la mediana de esa función. Entonces tenemos que la mediana se define como menos logaritmo de 2 sobre el logaritmo de lambda. En este caso el logaritmo de lambda es el coeficiente que acompaña a la variable gasto en consumo personal per cápita rezagado en un periodo. Entonces, si reemplazamos, sería menos logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 0,422121 es igual a 0,803683,2. Esto lo podemos ver como porcentajes. Lo que significa ese resultado es que el 50% del cambio total en el gasto de consumo personal per cápita ante variaciones del ingreso disponible per cápita se logra en menos de un periodo, concretamente una vez ha pasado 80,36% de la primera unidad de tiempo. En mi caso la unidad de tiempo son los años, o sea que cuando se mueve el ingreso disponible personal per cápita, el gasto en consumo personal per cápita también se mueve eh, más o menos unos 10 meses después. Pasando a la siguiente diapositiva, se tiene nuevamente la estimación obtenida en IBIOS y se tiene un término constante que en este caso es menos 1220,680 y tiene un test estadístico en valor absoluto mayor a 2. Este resulta de la tercera ecuación de aquí, de la tercera ecuación alfa por 1 menos lambda. Esta transformación de aquí se llega a partir de un modelo en el cual se considera un y que está influenciado por varias x en el tiempo. Entonces, es decir, la x como tal es un solo efecto, pero en diversos periodos de tiempo. Entonces, por eso se hace como con rezagos para poder captar todo ese efecto. Los rezagos se dice que van siendo posteriormente, a medida que se alejan o a un tiempo distante, van a ser cada vez mayores. Dado que lambda está entre 0 y 1 y lambda está elevado al cuadrado, o pues primero está elevado al cuadrado, luego a la 3, luego a la 4 y así sucesivamente. Entonces estos valores van a ir siendo cada vez más pequeños. Entonces la idea de CODE es la siguiente: coger el término constante, coger el valor en el presente y todas estas variables que están rezagadas,
sí, pues es la misma variable x, pero todo esto es lo que está rezagado, entonces colocarlo en una sola variable que la vamos a llamar y t menos uno. Entonces tenemos el término constante más un término presente más todos los rezagos, pero esta vez vueltos en una sola variable. El ingreso disponible es 0,59, lo cual indica que ante una variación en una unidad del ingreso disponible per cápita, el gasto en consumo personal per cápita varía a 0,59 unidades. Por otra parte, los rezagos del gasto en consumo personal per cápita dan 0,42, lo cual nos indica que como tal el efecto a través del tiempo también es importante, dado que pues, está muy cercano a lo que es la importancia de 0,59, que es el valor en el presente. Eh, tenemos entonces que tenemos el beta 1 definido como beta 0 lambda, que obviamente el beta 1 va a ser menor que el beta 0, y nuevamente también el beta 2 va a ser menor que el beta 1, dado que lambda, que está entre 0 y 1, está elevado al cuadrado. Entonces, si ya seguimos analizar lo que es la media de de este modelo, entonces tenemos que los rezagos, el efecto de la variación en el ingreso disponible se sienten en el consumo per cápita en 0,73 periodos. Es decir, los rezagos como tal van a ir sumando progresivamente valores infinitesimales hasta que llegue a 0,73. Esto, pues, para entenderlo mejor, pues se puede con un ejemplo, que es ver cómo ha ido avanzando desde 0,4221 hasta 0,73. En un principio teníamos el primer rezago, que es 0,422121. Luego ya tenemos, le incrementamos un valor de manera que nos da 0,600. Luego le incrementamos un valor pero más pequeño que la variación anterior, que da 0,6755. Luego vamos incrementando hasta 0,70, luego a 0,7206, luego a 0,7224, luego a 0,7263, y así sucesivamente hasta que al infinito las sumas se van haciendo prácticamente cero y nos va a quedar a 0,73, es decir, de ahí no pasa, es una función asintótica. Entonces, eso es lo que se llama como progresión geométrica. Esta progresión geométrica entonces la podemos ver con un ejemplo, es este cuadrito que partimos de 0,42, luego a este cuadrito le vamos a añadir unas sumas progresivamente cada vez más pequeñas, que en este caso va a ser un cuadrado más o menos de este tamaño, un rectángulo. Luego este rectángulo le vamos a sumar otro nuevo valor pero más pequeño, luego un nuevo valor más pequeño y más pequeño hasta que el infinito. Los valores de color zapote o de naranja van a tender hacia cero, y como tal la suma no va a pasar de 0,3083, es decir, las variaciones van a ser 0,3083. Entonces lo que tenemos es esto. Lo que implica es que el cuadro naranja sumará en 0,3083 para que el total de 0,730466 unidades de tiempo del cuadro azul. Trozos infinitesimalmente pequeños. En nuestro ejemplo, en el 73% de un año, unidad de tiempo en que se mueve el cuadro azul del ingreso disponible personal per cápita, se siente todo el efecto en promedio. Se dice promedio porque en la realidad hay retrasos y avances. Entonces eso lo que nos muestra es que la matemática nos da un ceteris paribus, es decir, ceteris paribus, todos los rezagos terminarán en 0,73, es decir, todo el efecto, el presente y el rezago va a terminar en 0,73 periodos. Mm, que en este caso sería 73% de un año. Pero entonces las matemáticas nos dicen, nos dan eso, ¿sí? Una variable de que si no pasa nada más se mueve, entonces ese va a ser el efecto total. Pero entonces sabemos que en la realidad pues hay retrasos, ya sea por voluntad política, porque no han habido lo suficiente. Por ejemplo, para una obra se podría mirar que hay retrasos por materias primas, por personal, etcétera, pero también pueden haber avances porque, por ejemplo, a último momento alguien aportó dinero y se adelantaron las obras. Entonces, igualmente así se puede variar o sí, como retraso o como avance un ingreso disponible personal per cápita que afecta al consumo, no necesariamente en el 73% de un año, pero sí más o menos en eso, como dice la matemática. Para ver esto como el contraste entre la realidad y lo que dice la matemática, entonces podríamos tener esto, la media y la mediana. Lo que nos van a mostrar es esto. La media y la mediana son, digamos, dos medidas diferentes, pero en sí pueden ser muy útiles.
Un ejemplo para ver la diferencia. Si tenemos tres datos, 2, 3, 5 y 4, 5, para este caso la media es 3,33, pero la mediana es 3,5. Se puede ver entonces el principio. La media es el punto central. Matemáticamente la media de los tres números es 3,33. Sin embargo, como se sabe, en la realidad no existe entre los participantes el número 33. Entonces se toma el número central dentro de los valores existentes en el ejemplo. Tomemos el caso de los puntajes en un examen. Uno sacó 2, el otro 3,5 y otro 4,5. El promedio de notas es 3,3, pero como tal nadie sacó esa nota. ¿Sí? Entonces lo que se hace es tomar una mediana de 3,5, es decir, el dato central de los valores que existen. Entonces la media nos muestra una media como tal matemática y la mediana un promedio, pero entre los datos que realmente están. Para ver esto, nuestro modelo econométrico, entonces se dice que la media es 0,73, que representa un valor matemático, es decir, el rezago total se manifiesta en ese tiempo. Pero en la realidad, con los datos que pusimos inhibidos, el dato central es 80% del año. Para el ejemplo específico que nos presenta los datos con sus retrasos y avances en la vida real, se tiene que la mitad del efecto ya se ha cumplido en 0,80 periodos. Es decir, en promedio el efecto de los rezagos se siente totalmente en 0,73. ¿Sí? Pero la mediana con los datos que introducimos en el libro y con la estimación que hicimos nos muestra que se daría en 1,60 años, es decir, un año y medio, más o menos, un poco más de un año y medio. Esto nos muestra es que en la realidad como tal hay un cierto retraso, ¿sí?, con respecto a lo que plantea la matemática como ceteris paribus, lo cual muestra un retraso de los datos reales frente al esperado por las matemáticas, que es lo que está ahí. Finalmente, una conclusión es un ajuste breve. Como tal, ya sea por la media o por la mediana, el ajuste es relativamente breve. Es decir, lo máximo que se demoraría sería un poco más de un año y medio, pero en general se va a demorar 0,73. Gracias.